Francia le daría con qué pelear contra él, que le quitó el mando al de Anam. Y el obispo se fue a Francia con el hijo del rey y luego vino solo, porque con la revolución que había en París no lo podía Luis XVI ayudar. Juntó a los franceses que había por la India de Asia, entró en Annam, quitó el poder al rey nuevo, puso al rey de antes a mandar, pero quien mandaba de veras eran los franceses que querían para ellos todo lo del país, y quitaban lo de Annam para poner lo suyo, hasta que Annam vio que aquel amigo de afuera era peligroso y valía más estar sin el amigo, y lo echó de una pelea de la tierra que todavía sabía pelear. Solo que los franceses vinieron luego con mucha fuerza y con cañones en sus barcos de combate, y el anamita no se pudo defender en el mar con sus barcos de junco, que no tenían cañones, ni pudo mantener sus ciudades porque con lanzas no se puede pelear contra balas. Y por Saigón, que fue por donde entró el francés, hay poca piedra con que fabricar murallas, ni estaba el anamita acostumbrado a ese otro modo de pelear, sino a sus guerras de hombre a hombre, con espada y lanza, pecho a pecho, los hombres y los caballos. Pueblo a pueblo se ha estado defendiendo un siglo entero del francés, huyéndole unas veces, otras cayéndole encima, con todo el empuje de los caballos y despedazándole el ejército. China le mandó sus jinetes de pelea porque tampoco quieren los chinos al extranjero en su tierra, y echarlo de Annam era como echarlo de China. Pero el francés es de otro mundo, que sabe más de guerras y de modos de matar, y pueblo a pueblo, con la sangre a la cintura, les ha ido quitando el país a los anamitas. Los anamitas se pasean callados, a paso igual y triste, con las manos en los bolsillos de la blusa azul. Trabajan, parecen plateros finos en todo lo que hacen, en la madera, en el nácar, en la armería, en los tejidos, en las pinturas, en los bordados, en los arados. No aran con caballo ni con buey, sino con búfalo. La tela de los vestidos la pintan a mano. Con los cuchillos de tallar labran en la madera dura pueblos enteros, con la casa al fondo, y los barcos navegando en el río, y la gente a miles en los barcos y árboles y faroles y puentes y botes de pescadores, todo tan menudo como si lo hubieran hecho con la uña. La casa es como para enanos, y también hecha, que parece casa de juguete, toda hecha de piezas. Las paredes las pintan, los techos, que son de madera, los tallan con mucha labor, como las paredes de afuera. Por todos los rincones hay vasos de porcelana, y los grifos de bronce con las alas abiertas y pantallas de seda bordada con marcos de bambú. No hay casa sin su ataúd, que es allá un mueble de lujo, con los adornos de nácar. Los hijos buenos le dan al padre como regalo un ataúd lujoso, y la muerte es allá como una fiesta, con su música de ruido y sus cantares de pagoda. No les parece que la vida es propiedad del hombre, sino préstamo que le hizo la naturaleza, y morir no es más que volver a la naturaleza de donde se vino, y en la que todo es como hermano del hombre, por lo que suele el que muere decir en su testamento que pongan un brazo o una pierna suya a donde lo puedan picar los pájaros y devorarlo las fieras, y deshacerlo los animales invisibles que vuelan en el viento. Desde que viven en la esclavitud van mucho los anamitas a sus pagodas, porque allí les hablan los sacerdotes de los santos del país, que no son los santos de los franceses. Van mucho a los teatros, donde no les cuentan cosas de reír, sino la historia de sus generales y de sus reyes. Ellos oyen encuclillados, callados, la historia de las batallas. Por dentro es la pagoda como una cindeladura, con encajes de madera pintada de colores alrededor de los altares, y en las columnas sus mandamientos y sus bendiciones en letras plateadas y doradas, y los santos de oro, familias enteras de santos, en el altar tallado. Delante van y vienen los sacerdotes con sus manteos de tisú precioso, o de seda verde y azul, y el bonete de tejido de oro, uno con la flor del loto, que es la flor de su Dios, por lo hermosa y lo pura, y otro cargándole el manteo al de la flor, y otros cantando. Detrás van los encapuchados, que son sacerdotes menores con músicas y banderines, coreando la oración. En el altar, con sus mitras brillantes, ven la fiesta de los dioses sentados. Buda es su gran dios, que no fue dios cuando vivió de veras, sino un príncipe bueno, tan fuerte de cuerpo, que mano a mano echaba por tierra a los leones jóvenes, y tan hermoso que lo quería como a su corazón el que lo veía una vez, y de tanto pensamiento que no podían los doctores discutir con él, porque de niño sabía más que los doctores más sabios y viejos. Y luego se casó, y quería mucho a su mujer y a su hijo, pero una tarde que salió en su carro de perlas y plata a pasear, vio a un hombre pobre, vestido de harapos, y volvió del paseo triste. Y otra tarde vio a un moribundo y no quiso pasear más. Y otra tarde vio a un muerto, y su tristeza fue ya mucha.
Y otra vio a un monje que pedía limosnas y el corazón le dijo que no debía andar en carro de plata y de perlas, sino pensar en la vida, que tenía tantas penas, y vivir solo, donde se pudiera pensar, y pedir limosna para los infelices, como el monje. 3 veces le dio en su palacio la vuelta a la cama de su mujer y de su hijo, como si fuera un altar, y sollozó, y sintió como que el corazón se le moría en el pecho. Pero se fue, en lo oscuro de la noche, al monte, a pensar en la vida, que tenía tanta pena, a vivir sin deseos y sin mancha, a decir sus pensamientos a los que se los querían oír, a pedir limosna para los pobres, como el monje. Y no comía más que lo que un pájaro, y no bebía más que para no morirse de sed, y no dormía sino sobre la tierra de su cabaña, y no andaba sino con los pies descalzos. Y cuando el demonio Mara le venía a hablar de la hermosura de su mujer, y de las gracias de su niño, y de la riqueza de su palacio, y de la arrogancia de mandar en su pueblo como rey, él llamaba a sus discípulos para consagrarse otra vez ante ellos a la virtud, y el demonio Mara huía espantado. Esas son cosas que los hombres sueñan, y llaman demonios a los consejos malos que vienen del lado feo del corazón. Solo que como el hombre se ve con cuerpo y nombre, ponen nombre y cuerpo, como si fuesen personas, a todos los poderes y fuerzas que imagina. Y ese es el poder de veras, el que viene de lo feo del corazón, y dice al hombre que viva para sus gastos más que para sus deberes, cuando la verdad es que no hay gusto mayor, no hay delicia más grande que la vida de un hombre que cumple con su deber y que está lleno alrededor de espinas. Pero ¿qué es más bello, ni da más aroma que una rosa? Del monte volvió Buda, porque pensó, después de mucho pensar, que con vivir sin comer y beber no se hacía bien a los hombres, ni con dormir en el suelo, ni con andar descalzo, sino que estaba la salvación en conocer las 4 verdades, que dicen que la vida es toda de dolor, y que el dolor viene de desear, y que para vivir sin dolor es necesario vivir sin deseo, y que el dulce nirvana, que es la hermosura como de luz que le da al alma el desinterés, no se logra viviendo como loco o glotón para los gustos de lo material, y para amontonar a fuerza de odio y humillaciones el mando y la fortuna, sino entendiendo que no se ha de vivir para la vanidad, ni se ha de querer lo de otros y guardar rencor, ni se ha de dudar de la armonía del mundo o a ignorar nada de él, o mortificarse con la ofensa y la envidia, ni se ha de reposar hasta que el alma sea como una luz de aurora que llena de claridad y hermosura al mundo, y llore y padezca por todo lo triste que hay en él, y se vea como médico y padre de todos los que tienen razón de dolor. Es como vivir en un azul que no se acaba, con un gusto tan puro que debe ser lo que se llama gloria y con los brazos siempre abiertos. Así vivió Buda con su mujer y con su hijo luego que volvió del monte. Después sus discípulos, que eran muchos, empezaron a vivir de lo que la gente les daba, porque les hablasen de las verdades de Buda y de sus hazañas cuando era príncipe y de cómo vivió en el monte. Y el rey vio que en el nombre de Buda había poder, porque la gente miraba todo lo que Buda como cosa del cielo, tan hermoso que no podía ser hombre el que vivió, y habló así. Mandó el rey juntar a los discípulos para que pusiesen en libros la historia, los sermones y los consejos de Buda, y puso a los discípulos a sueldo, para que el pueblo viese juntos el poder del rey y el del cielo, de donde creía el pueblo que había venido al mundo Buda. Hubo unos discípulos que hicieron lo que el rey quería, y salieron con el ejército del rey a quitarles a los países de los alrededores la libertad, con el pretexto de que les iban a enseñar las verdades de Buda que habían venido del cielo. Y hubo otros que dijeron que eso era engaño de los discípulos y robo del rey, y que la libertad de un pueblo pequeño es más necesaria al mundo que el poder de un rey ambicioso, y la mentira de los sacerdotes que sirven al rey por su dinero, y que si Buda hubiera vivido, habría dicho la verdad, que él no vino del cielo, sino como vienen los hombres todos, que traen el cielo en sí mismos, y lo ven como se ve el sol, cuando por el cariño a los hombres y la honradez llegan a ser como si no fuesen de carne y hueso, sino de claridad, y al malo le tienen compasión, como a un enfermo a quien se ha de curar, y al bueno te dan fuerzas para que no se canse de animar y de servir al mundo. Ese sí que es cielo y gusto divino. Pero los discípulos que estaban con el rey pudieron más, y el rey les mandó hacer pagodas de muchas torres, donde ponían a Buda de Dios en el altar, y los discípulos se mandaron hacer túnicas de seda y mantos con mucho oro y bonetes de picos, y a los discípulos más famosos los fueron enterrando en las pagodas, con sus estatuas sobre la sepultura, y les encendían luces de día y de noche, y la gente iba a arrodillarse delante de ellos,
para que les consolaran las penas que da el mundo, y les dieran lo que deseaban tener en la tierra, y los recomendaran a Buda en la hora de morir. Miles de años han pasado y hay miles de pagodas. Allí van los anamitas tristes, que ya no encuentran